Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Ahora vamos a hablar un poquito, les quiero mostrar ese gráfico que había enviado en el grupo y para volver a explicar para que ustedes se den cuenta en dónde están. ¿Sí? ¿Se ve, Mónica? Sí, sí, profe. Bueno, este es el gráfico que yo les envié hoy. Ujú. Vamos allá, pues. No se movía, ahora se mueve. 535 creo que era la página, sí, 535. Bueno, acá está nuestro gráfico que le toqué recién y se fue a la China. Bueno, fíjense que cuando estamos trabajando con un solo método, dice, este es nuestro libro de Sampieri, ¿sí? Hernández Sampieri, siempre decimos Sampieri, no, pero Hernández Sampieri. Cuando trabajamos con un solo método, se puede clasificar en métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ¿sí? Acá tenemos el método cuantitativo y hoy justo alguien me escribió y me dijo, profe, lo mío es estudio de caso con un diseño no experimental. Esto acá lo que dice acá arriba, porque dice, si abajo es diseño experimental, acá está, diseño experimental, muy bien. Entonces el método cuantitativo se clasifica en diseños experimentales, diseños no experimentales, estudios cuantitativos con varios diseños. Bueno, el método más utilizado, o sea, el diseño más utilizado para el método cuantitativo son los diseños no experimentales. Y estos se vuelven a clasificar en transversales y longitudinales. Tenemos transversales, ¿verdad? Cuando es en un solo tiempo. Y longitudinales tienen que ver, ¿verdad? Con varios años. Por ejemplo, hoy le estaba mostrando una investigación de estudio de caso según su tipología temporal, era longitudinal porque se estudiaba los estados financieros de 2 a 3 años. Y después yo me había olvidado, le dije, en tu caso, Enrique, ¿cuál sería entonces? Y sería entonces transversal. Acá está, hola Enrique, ahora te veo. ¿Te acuerdas Hola, profe. ¿Te acuerdas que habíamos hablado según la tipología, ¿verdad? Que se clasificaba en el estudio de casos según su tipología temporal, era longitudinal y transversal. Y longitudinal era el ejemplo que yo les había mostrado hoy, y el otro sería transversal. Entonces, Sí, sí, justamente estuve mirando el video y hice una cosita y no estuve prestando atención. Pero sí es transversal. chicos, ustedes cuando están en taller de trabajo binalidad tienen que estar así hiper concentrados con sus trabajos ahí al lado, con su proyecto, con lo que están escribiendo, no pueden hacer otra cosa si son una vez a la semana no encontramos, imagínense. Sí, profe, pero como era para los documentales nomás y entré para escuchar, ¿verdad? Y Y bueno, pero se me después hablamos de surgió estudio de un caso. imprevisto nomás. Bueno, está bien, me playo de vale nomás. Pero fíjate que después hablamos de estudio de caso y estudio de caso es lo tuyo, entonces tienen que estar así hiper atentos. Bueno, no importa. Bueno, entonces acá ya está ya lo tuyo, transversal, Enrique. Tu estudio de caso, verás, según la tipología temporal, va a ser transversal. ¿Sí? Bueno, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora nomás me acordé porque utilizan el mismo término. No nada que ver acá con lo cuantitativo, pero sí utiliza acá los mismos términos. Eso no quiero que tengan en cuenta. No es que, bueno, no era caso que estudio de caso y les hago una mezcolanza. El término nomás no me acordaba hoy. Y era justamente igual la misma clasificación. La tipología temporal se clasifica en longitudinal y transversal. Bueno, eso aparte para el estudio de caso. Pero no tiene que ver con esto, pero la explicación es más o menos la misma. Bueno, ¿se entendió lo que dije? ¿O les Pero, confundí? profe,
Profe, pero para el material de Sampier y el que está en el CD, ¿verdad? El otro adjunto, ¿verdad? Dice temporales. O sea, por su temporalidad sería temporal. Sí, exactamente. Sí, según la tipología. Por el tipo de datos recolectados, mixto. Sí, así mismo. Mixto, el tuyo, en tu caso. Bueno, Y pues según la unidad de análisis, incrusta varias unidades de análisis dentro del caso. perfecto. Tengo 3 sectores: departamentos contable, administración y producción. Perfecto. ¿Podría especificar así? Así mismo, así como, viste que como les puse en el ejemplo cómo estaba esa tesis, así mismito estaba. Sí, Así mismo. bueno. Bueno, y luego cuando nos vamos al método cualitativo, Mónica, acá está lo tuyo, diseño de teoría fundamental, ¿sí? Diseño de teoría fundamental. Y bajo acá, este es nuestro gráfico, y tenemos investigación dice, investigación multimétodos, varios métodos, método mixto. Y esta partecita es para Nicolás, que tiene que ver cuál va a utilizar. Dice, porque él, según lo que yo había visto, él va a hacer entrevista y va a hacer encuesta. No recuerdo en este momento cuál era su tema, pero sí recuerdo que dijo que iba a hacer entrevista y encuesta. Entonces, acá, Nicolás, cuando mires este video, entonces vos vas a tener que elegir cuál de estos dos tipos, acá los más utilizados son diseño concurrente y diseño secuencial. ¿Cuándo vas a utilizar el diseño concurrente? Cuando tienen la misma importancia, tanto lo cuantitativo y lo cualitativo, y los dos, tanto los dos instrumentos, tanto la encuesta como la entrevista, tenés que aplicar a la vez. No podés hacer uno y después lo otro, ¿sí? Entonces necesitas las dos informaciones en el mismo momento. Necesitas la entrevista y necesitas la encuesta en ese momento. Sin embargo, puedes utilizar el diseño secuencial. ¿Cuándo? Cuando primero, a través de la entrevista, vas a desembocar tu encuesta. Entonces, primero necesitas tener una secuencia de realizar, por decir, primero la entrevista y luego realizar la encuesta. Entonces, hay una secuencia de información que vas a necesitar. Primero uno y después lo otro. O puede ser primero la encuesta y a raíz de la encuesta necesitas hacer la entrevista. Entonces, ahí vas a utilizar el diseño secuencial. Entonces acá tenés diseño concurrente y secuencial. También, según lo que había, no quiero confundir, Enrique, pero para lo que tienen ustedes, estudio de caso para el enfoque mixto, según lo que vi en el nuevo anexo de esta sexta edición, también hay concurrente, el diseño para diseño mixto, concurrente y secuencial. Y la definición es exactamente la misma. Entonces, necesitas o hacer tu encuesta y tu entrevista a la vez, porque esa información es importante en ese mismo momento, o podés tomar uno, primero la entrevista y luego la encuesta, o primero la encuesta y después la entrevista. Eso vas a definir vos, Enrique, después de acuerdo a lo que necesitas. Está bien, profe. Bueno, ustedes van a, esta parte de la definición de qué va a ser concurrente o secuencial, ustedes lo van a especificar, ¿verdad? ¿Por qué va a ser concurrente? Porque en ese mismo momento necesitas ambos, o sea, los resultados de ambos instrumentos. O secuencial, porque o sea, hay que fundamentar el por qué es secuencial o concurrente. Bueno, esto para explicar un poquito este gráfico y para que se ubiquen, para que no haya confusión. No sé si les confundí más o les expliqué bien. Ustedes me dirán. ¿Me dicen? ¿Se entendió? Sí, profe, es una consulta. En el diseño concurrente iría debajo de donde dice estudio de caso, ¿verdad? Donde Dice diseñé la concurrente. investigación. Vas a poner estudio de caso, toda su tipología, ¿verdad? Después vas a hablar sobre por qué es mixto y cuando hablas por qué es mixto, ahí vas a ver cuál va a ser, concurrente o secuencia. Sí, Ahí vas a explicar. está bien. Dale. Bueno, ahora quiero ir a la página 152. Vamos a ver si me sale 152. Y les quiero mostrar para
aquellos que van a utilizar el enfoque cuantitativo, creo que era Miriam, si no recuerdo, ustedes saben cuál es el tema, Miriam. ¿Miriam está? Sí, estoy, profe. Miriam, ¿cuál era tu diseño? Le digo, estudio de caso, ¿puede ser? Ah, entonces tampoco no. Estudio de caso, ¿vos utilizar el sistema COSO? Sí, profe. Ah, bueno, entonces el tuyo es Pero estudio de caso, pero cuantitativo. Cuantitativo, sí, porque solamente voy a evaluar una sucursal. Perfecto, sí, por eso un estudio de caso. Y yo no recuerdo quién utilizaba el método cuantitativo que iba a hacer en cuenta. Bueno, no me acuerdo. No estoy acordando. Bueno, entonces aquella persona que no va a hacer un estudio de caso, por ejemplo, quiere saber, ejemplo nomás, ¿verdad? Las causas de por qué los contribuyentes del barrio San Isidro, ese era el tema de ustedes, interdisciplinario. Me acuerdo bien que era San Isidro el grupo de ustedes. A ver, ¿por qué los contribuyentes del barrio San Isidro no están, no tienen RUC, por ejemplo, ¿verdad? Y hacen encuestas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, no va a ser un estudio de caso. Ahí va a ser, ¿verdad? Una investigación, y si aplicamos la encuesta, queremos cuantificar, ¿verdad? Establecer las razones y especificando, entonces vamos a aplicar encuesta. Entonces ahí el tipo de investigación va a ser no experimental, ¿sí? Tengo que cambiar mi camarita acá para ver lo que dice. Bueno, dice, podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en la que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para su efecto sobre otras variables. O sea que lo estudiamos en su estado natural, no hacemos nada. Entonces, lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, ¿sí? Entonces, esto, aquellos que hacen cuantitativo, van a citarle a Sampieri y van a especificar, ¿verdad? El tipo de diseño, ¿verdad? No experimental, ¿verdad? Van a especificar alguna variable, ¿verdad? Y lo van a estudiar así tal como está. Entonces, eso para aquellos que utilizan lo cuantitativo. Ahora bien, para lo cualitativo, y vamos a quedarnos así sencillito nomás en nuestra definición, página 472. Vamos a ver si puedo llegar. No puedo. Ahí estamos, a ver. Ay, que nos pilla todo lejísimo. Tengo que hacer un curso de cómo utilizar PDF. 472. Acá está la teoría fundamental. Para Mónica, ¿quién más utiliza? Me acuerdo, María. Y vamos a utilizar solamente esta partecita. Y no nos vamos a complicar en sistemático ni emergente. Vamos a quedarnos aquí nomás. Y vamos a contextualizar. Dice, el investigador produce, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, el enfoque es cualitativo y el diseño está basado en la teoría fundamentada, tal como lo establece, a ver acá, ¿quién lo dice eso? Taylor, bueno, Hernández Sampieri le cita a toda esta gente, creo que así es, ¿sí? Y dice, el investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Mónica, ¿me quieres recordar de qué trata tu tema para poder contextualizar? Sí, el análisis de la percepción de los contadores con respecto a la ley, a la nueva reforma tributaria. Ah, bueno.
Entonces, en este caso, vos no vas a establecer una teoría, vas a establecer una explicación general. Entonces, el diseño es una teoría fundamentada, ya que como investigador, ¿verdad?, se produce una explicación sobre qué, sobre la percepción del contador con respecto a las modificaciones que ha sufrido la ley a través de nuestra resolución y decir el número de ley. Tenés que establecer el número de ley. Entonces, esa es la contextualización. ¿Así hiciste, Mónica? No, usted me dijo que no es fenomenológico. Ahí me equivoqué esa Sí, parte, entonces ahora tengo que cambiar. sí, ya. Lo que sí estaba dudando es la parte de emergente o sistemático, pero ya que Bueno, usted no dijo vamos a que... entrar a complicarnos ahí. Vamos hasta teoría Sí, fundamentada nada más, ¿sí? Hasta ahí vamos ok, a sí, explicar. ¿Por qué? Porque estableces una explicación, ¿verdad?, sobre la percepción que tienen los contadores con respecto a la nueva ley, ¿sí? sí, Entonces, no es, ¿sabe por qué no es un fenómeno? Porque no es algo, bueno, si bien es un impacto para nosotros, para los contadores, para los contribuyentes, ¿verdad? Pero no es así un fenómeno así, tipo coronavirus, no es. Tipo, sí, generalmente, ¿verdad?, la teoría, ¿verdad?, o el diseño fenomenológico se utiliza, por ejemplo, más en el campo de las áreas de trabajo social. Cuando, por ejemplo, ¿verdad?, ¿por qué hay tanto feminicidio, ¿verdad?, en los últimos tiempos? O la violencia contra los niños, por ejemplo, ¿verdad? O en este caso, ¿verdad?, el tema coronavirus es algo, ¿verdad?, un impacto, ¿verdad?, mundial. Entonces, es un fenómeno. Pero si bien la reforma, no creo que es, o sea, hasta qué punto, ¿verdad?, poder decir que es un fenómeno, no, porque tiene que ser así una situación que cambie la forma de vida o algo por el estilo, así, algo muy fuerte es cuando se utiliza, ¿verdad?, el diseño fenomenológico. Y por eso generalmente se utiliza más en un trabajo social. Bueno, ¿quedó claro ahí, Mónica? sí, sí, pero gracias. Bueno, y con eso más o menos para que tengan una idea. Bueno, a ver, dejo de compartir pantalla y vamos a hablar un poquito. Hola, Elisa. Elisa, ¿tenés alguna consulta para hacer? ¿En dónde estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Hasta dónde llegaste? Elisa. Elisa, ¿me estás escuchando? Ella me dijo hoy que tenía problemas con su conexión, por ahí capaz que no escucha tanto. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea? Ustedes me van a entregar el sábado completito la metodología. Les pido por favor que ya esté todo bien completo, con la parte de instrumentos y recolección de datos, qué tipo de instrumentos van a utilizar, a ver, en el procesamiento de la información, aquellos que van a ser solamente cualitativo. Entonces, una manera de procesar los datos es confrontar los resultados, ¿verdad?, de las entrevistas con lo que dice la teoría, ¿verdad? De esa manera se procesa la información cualitativa. Sin embargo, lo cuantitativo, ¿verdad?, a través, utilizando la estadística descriptiva, usted tiene que especificar qué tipo de herramientas van a utilizar para presentar los datos cuantitativos. Y después otra cosa más. Y después yo el martes que viene ya les voy a mostrar cómo van a presentar los instrumentos de recolección de datos. Les pido por favor que ya esté completo su marco teórico, porque yo, como les estaba comentando hoy cuando estaban Blanca y Mónica, yo tengo que ir completando la planilla. Hay 2 casilleros que hace rato que tenía que completar y no estoy completando porque el trabajo de ustedes todavía no están en condiciones. Entonces, yo creo que cuando estén en condiciones, entonces ahí voy a empezar a puntuar, pero yo eso tenía que haber hecho hace rato, y no es que no quiera puntuar, eso que estaba explicando la otra al profesor Matías, que no es porque no quiera puntuar, sino que todavía no están en condiciones los trabajos y los voy a perjudicar si es que puntúa así como está. Ustedes saben que esto es un proceso y el mayor peso en la nota final de su trabajo final de grado es el proceso, ¿sí? Entonces, quiero que tengan un buen proceso y por eso estoy esperando.
A ver, les escucho, a ver qué me dicen. ¿No tienen nada para decirme? Profe, yo tengo una duda con respecto a lo que serían las categorías. Sí. No entiendo muy bien esa parte, a Bueno, qué se refiere. perfecto. Esa parte nos quedó pendiente. Gracias, Mónica, por recordar. Yo les dije a ustedes, bueno, vayan preparando, ¿verdad? Para determinar las categorías. Bueno, a ver, ¿qué preguntas te hiciste para poder responder a tus objetivos? A ver, tenía por acá. Sería una de mis preguntas. Sí. ¿Cuál es la primera impresión que tuvo el contador al enterarse que había una reforma tributaria? Bueno, entonces, ¿cuál es la categoría? La impresión del contador. ¿Sabes qué, Mónica? Trata de hacer preguntas de tal manera que no sea sí ni no. Porque decir, ¿cuál fue la impresión? ¿Buena o mala? ¿Cómo vas a presentar? ¿Va a ser con entrevistas estructuradas o no? Con preguntas abiertas. Entrevista con preguntas abiertas es mi idea. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál fue su impresión? Entonces te va a decir, está bien, bueno, te va a poder responder así más o menos. ¿A cuántas personas le vas a entrevistar? 10 contadores. A 10 contadores. Sí, pero te digo nomás que si haces de esa manera tus preguntas, podés hacer de una manera estructurada, ¿sí? ¿Sabes lo que es entrevista estructurada? Sí, como para que marque sí o Posible no. respuesta, exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces cuando tenés ese tipo de preguntas, ¿cuál fue la impresión que tuvo con la modificación de las leyes? Entonces ahí te puedes decir buena, mala y no tan buena, no tan mala. Bueno. Puedes utilizar la escala de Likert también. Pensá nomás. Ok. Esa sería una alternativa, Sí. pero allá no va a ser cualitativo. Ahí va a ser cuantitativo. A lo mejor no vaya a ser Ya va a entrar lo que es cuantitativo. No Sí. cambies. Porque ahí ya vas a cambiar. Voy a formular de manera que sea abierto. Exactamente. Sí, con Sí. preguntas abiertas. Perfecto. Sí, sí. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál sería tu categoría? La impresión del contador. Esa es tu categoría. Ok. Bueno, y para poder hacer, mira lo que te llevo. Cuando vos hablas porque vos estás hablando sobre la percepción de los contadores, ¿verdad? Con respecto Sí. a los cambios que tuvo la ley. Entonces, a ver, vos vas a tener que hablar un poquito sobre la percepción dentro de tu marco teórico. Sí, esa parte sí está en mi marco teórico. Tengo percepción y expectativas. Perfecto, porque después vos vas a tener que, cuando llegues a la discusión, vos tenés que tener información en tu marco teórico para a ver a qué se refiere, ¿verdad? Cómo uno encamina la percepción de una persona o la expectativa que tiene una persona con respecto a algo, en este caso la ley, ¿verdad? Entonces, a ver, tu segunda pregunta, ¿cuál sería? Al investigar más, al asistir a capacitaciones, ¿cuál fue su expectativa que causó en ellos? O sea, ¿qué causó en el contador? Las expectativas sobre las capacitaciones. Entonces ahí tu Sí. categoría O una vez, sería expectativas sobre las capacitaciones. Esa sería tu categoría. sí. Expectativa. O expectativas sobre las leyes. Expectativa sobre la capacitación, Sí. sobre las leyes. Una vez que ellos se capacitaron y al enterarse más de lo que se trataba, de lo que se viene, ¿cuál fue su expectativa a partir de ahí? Sobre la ley. Sí, sí, sí. Bueno, vos no estás evaluando la capacitación, estás evaluando la expectativa sobre las modificaciones de la nueva ley. Entonces, Sí, la sí. expectativa sobre la nueva ley. Y ahí entonces tenés que tener también información, como ya me dijiste que tenés expectativa con respecto a la nueva ley. Después, otra cosa más que tenés. ¿Cree que el costo de las capacitaciones compensa lo aprendido? De las capacitaciones compensa. Pero ahí vos estás evaluando las capacitaciones, Mónica.
¿entendés? Sí, No estás a ver la percepción sobre la ley. Acuérdate que la ley de tu percepción, todo es sobre la ley, no sobre las capacitaciones. sí, ahí ya sale un poco del tema. Sí. A ver, otro. Dice, ¿sus clientes comprenden o son indiferentes a los cambios que se vienen? Y ahí te va a responder sí y no nomás. ¿Viste? Entonces ahí tu entrevista, o sea, tienes que formular tu pregunta de tal manera que no sea así una respuesta corta, sí y no nomás y ya está, ya, ¿entendés? O sea, Sí. que el entrevistado se pueda explayar. Ok. Y entonces ahí, a ver cómo sería, siempre otra vez tu pregunta, a ver cuál sería la categoría, más o menos, después le vamos a cambiar un chiquito. ¿Sus clientes comprenden o son indiferentes a los cambios que se vienen? Comprensión sobre la ley por parte de los clientes, algo así sería la categoría. Sí. O sea, te das cuenta que no es difícil. Una vez que vos tengas tus preguntas bien redactadas, entonces ahí va a ser fácil determinar tu categoría. Sí. Y bueno, ¿Y cuántas preguntas más o menos, profe? vos solamente tenés objetivo general. Solo general, sí. Bueno, entonces por lo menos 10 preguntas más o menos. O sea que yo no te puedo decir, a ver, hace 10, 8. O sea, vos lo que tenés que hacer, todas las preguntas necesarias para poder responder a ese objetivo. Porque la idea es que vos puedas cumplir el objetivo a lo largo de tu trabajo. Entonces, para eso necesitas las preguntas que sean necesarias para poder cumplir ese objetivo. No te puedo decir ni 8, ni 3, ni 5, ni 10, ni 15. Todas las que sean necesarias. Para que vos puedas establecer cuál es la percepción del contador con respecto a la nueva ley. Bueno, sí. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, una consulta. Sí. Sobre justamente ese tema de las preguntas también. Sí. Yo he realizado hasta el momento más o menos 9 preguntas. Tengo 3 objetivos específicos, en los cuales generé 9 preguntas en general para llegar a los objetivos. O sea, tener una pregunta general y 3 objetivos específicos e hiciste 9 preguntas. Sí, Entonces, más o menos calculo 3 por objetivo. más o menos 3 a 4 por objetivo, sí. Hasta ahora tengo ese en mente. Como que me dejé no estar, sino que tuve unos problemitas en la semana, por eso no pude más realizar mis trabajos. Perfecto. Ahora me estoy poniendo todo el día, nada más por eso. Bueno, y arregla tu marco teórico primero, Félix. Entonces, concéntrate Sí. vos en tu marco teórico, arreglar, después hacer en orden la parte metodológica. Sí. Y después concéntrate en tu instrumento. Marco teórico, parte metodológica, sí. Ahora estoy notando ahí todo lo que me falta. Justamente estoy revisando los videos ahora en las clases anteriores que están en el grupo. Sí. Porque no, como le comenté, no, justamente creo que 2 clases no asistí. Y ahí ya me perdí. Profe, por decirte, sí, por decirte, profe, una pregunta que yo formulé. Uno de mis objetivos era determinar las causas por las cuales gran cantidad de empresas e inversionistas itapuenses no se acogen a la ley 60/90. Entonces, una pregunta fue, ¿qué cantidad de consultores habilitados para la elaboración de la ley 60/90 cuenta el departamento de Itapúa? Le podría generar al consultor o al ministerio, a la Secretaría de Industria y Comercio. Lo cual me imagino que me van a poder Determinar explayar. las causas. Vos querés determinar Sí. las causas de por qué los inversionistas no se acogen a la ley. Perfecto. Sí, Entonces, vos necesitas saber, cuántos consultores hay o cuántas empresas hay. ¿cuántos consultores hay
¿cuántos consultores habilitados existe en el departamento? ¿Y qué tiene que ver, Porque, espera, Félix, qué tiene que ver con determinar la cantidad de consultores? A ver si vos me explicas, entonces por ahí hilamos. ¿Qué tiene que ver la cantidad de consultores con determinar la causa de por qué las empresas no se acogen a la ley? por decirlo, profe, si nuestro departamento cuenta con tan solo 10 a 12 consultores habilitados, de los cuales la mayor parte radica en el departamento de Encarnación o alrededores, como un inversionista que está, por decirte, en una zona más alejada, puede acceder a una consultoría. El consultor puede ir junto a él, pero ¿cómo se va a poder conectar? Bueno, el inversionista tiene que acceder al consultor y si hay pocos consultores, entonces no va a conocer, ¿verdad?, cómo funciona la ley. ¿A eso te referís? Sí, sí, a eso también. Otro, como el otro, con la misma pregunta, con el mismo objetivo le puse, eh, ¿cuál es el medio por el cual ellos propagan? O sea, tiene una publicidad de esta ley, si tiene una publicidad, que, ¿cuál es el medio que utiliza el Ministerio de Industria y Comercio para la difusión de las ventajas de esta ley? Ya que como yo inversionista, bueno, quiero invertir, y hay una ley y yo desconozco. ¿Cómo yo me puedo enterar? Yo, la veces que me he ido en el ministerio, me dijeron justamente, a muchos inversionistas vinieron acá a preguntar porque desconocían. Mire. Nosotros no teníamos, ahora hicimos una página web, me dijo. Está en internet, está en el Ministerio de Comercio. Ahí hay una página de la ley 60 ahora. Pero Está bien entonces. eso justamente ahí para que ellos me podrían explicar, mira, hicimos este procedimiento porque justamente vimos la necesidad de que muchos inversionistas podrían utilizar esta ley y así crear generar más ingresos, por decirlo de una forma. Perfecto. O Entiendo. sea, a eso voy. Se entiende, se entiende. Después mi otra pregunta más o menos es, ¿qué tiempo promedio tarda en aprobarse un proyecto de la ley? Porque este lleva un protocolo, tiene un proceso. Bueno, y volvemos otra vez. A ver, entonces, los inversionistas, a ver, determinar las causas de por qué los inversionistas no se acogen a la ley. Puede estar conectado a el tiempo en que Al tiempo. lleva aprobar. Sí, puede ser. Porque, ¿qué pasa? Un proyecto así, ¿qué pasa si mi proyecto se aprueba? Ah, bueno, te puede aprobar dentro de un mes. No, pero yo mi maquinaria necesito mañana. Ese es un punto. ¿O qué pasa? Yo pienso a futuro. Yo quiero tener una maquinaria de aquí a 6 meses, pero ahora hago el papeleo y ya se me libera y en 6 meses recién me llega mi maquinaria, pero yo tengo todo listo. Perfecto. ¿Se entiende, Félix? Bueno, entonces fórmula. Bueno, ahora te quiero que te concentres tu marco teórico aplicando las normas APA, Sí. con la metodología Sí. que vas a utilizar y después, tercer paso, preparar tu instrumento. Sí, instrumento. Pero después, primero te quiero que te concentres tu marco teórico. Ese marco teórico que lleva, profe, que más me estaría todo, ¿verdad? Toda la información que necesitas para poder responder esos objetivos que vos tenés. Porque acá yo tengo las tesis anteriores, trabajos realizados. Ya saben ustedes que el marco teórico no se pone el título de la tesis, el nombre y apellido del autor, solamente el apellido y el año, ¿verdad? Como se le cita, ¿verdad? Como un autor, ¿verdad? Dentro de lo que es el antecedente, no ya poniendo, ¿verdad?, la universidad, el título, etcétera, ¿verdad? Son los resultados de la información, ¿verdad? Y le citan al autor con el apellido y luego entre paréntesis y ponen la página al final del párrafo, ¿verdad? Siempre que tiene que estar parafraseado. En algunos casos pueden tener copia textual, siempre que sea menos de 40 palabras, ponen entrecomillado y al final ponen el número de página, ¿sí? Estaría bien así, profe, por decirlo. Antonini 2006. La ley son las reglas generales abstractas y obligatorias emergidas
de la autoridad pública utilizada al efecto. De este modo establecimos y ahí yo le parafraseé. Le parafraseaste. Sí, Y hasta ahí utilicé página 36. página 36. No es copia Sí. textual, es parafraseado. No, hasta ahí es he copiado y después de ahí yo le puse mi comentario, vamos a decirle. Perfecto. O sea, de ahí yo comencé a dialogar, Bueno, a escribir entonces les voy a pedir que pongan, siempre no se olviden de poner el número de página, porque vi mucho, ¿verdad? También que no ponen el número de página y todas esas cosas. Bueno, estamos terminando ya nuestra clase. ¿Alguna consulta más? Blanca, Mónica, Elisa, que está presente, pero parece que tiene... Elisa, ¿ya puedes hablar? Hola, hola, profe. Sí, ahora sí puedo ya. Ah, Yo bueno. lo que le quería preguntar, profe, sobre el cualitativo. Tu enfoque es O sea, cualitativo. tengo que hacer Entonces, una encuesta. entonces no, es cualitativo. Encuesta me decís que entonces es cuantitativo, Elisa. Cuantitativo, perdón. Bueno, entonces, si es cuantitativo, ahí en el diseño va a ser no experimental, ese que expliqué recientito. Sí, sí, sí. Y eso, profe, la pregunta tiene que ser mucho o... Dependiendo, yo me acuerdo que vos tenías como 500 objetivos por ahí, después hiciste la reducción, ¿verdad? De tus objetivos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaba diciendo hoy, ¿no? Hay una cantidad de preguntas que tenés que hacer, pero vos tenés que cumplir esos 3 objetivos específicos y las preguntas necesarias para cumplir esos objetivos, ¿sí? Bueno. Bueno, Y también tengo que mejorar más mi marco metodológico, creo. sí, así mismo. Cualquier cosa, a las órdenes ahí en el grupo, ¿sí? Sí, bueno, gracias, profe. Muchísimas gracias, hasta la próxima clase.